IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Investigando Ando, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, conducido por María Guadalupe Fernández Ruiz. ¡Comenzamos! Radio IUS presenta Investigando Ando, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se reúnen las voces de quienes realizan trabajo de investigación. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Nos encontramos en nuestro programa Investigando Ando. Agradecemos este espacio a las autoridades de la Facultad de Derecho, al señor doctor Raúl Contreras Bustamante, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director y secretario general de la Facultad de Derecho respectivamente. Muchas gracias por este espacio brindado para la realización de este programa. El día de hoy, queridos radioescuchas, se encuentra con nosotros la maestranda Virginia Franco Jiménez. Virginia Franco, ella es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido becaria de la Fundación Friedrich Naumann, Alemania, y es alumna del Seminario de Historia de Teoría Feminista de la Universidad de La Coruña. Ella se encuentra con nosotros el día de hoy con motivo de la investigación que está realizando para obtener la maestría en Derecho, de la cual les comentaré en un breve momento. Pero nos vamos muy brevemente a platicarles porque el día de hoy no es un día cualquiera. Bueno, les queremos platicar, fíjense, un día como hoy, un 1 de marzo de hace muchos años, resulta que se dio lugar el Plan de Ayutla, que fue redactado en 1854 por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort y tenía como objetivo derrocar a Santa Anna. Pero hoy también no es un día cualquiera porque es el Día de la Cero Discriminación por ONU-SIDA. Es un día universal por naturaleza que no tiene que ver solamente con el VIH o aspectos referentes a la salud, sino que como día internacional que procura llamar la atención sobre alguna problemática, en este caso busco llamar la atención sobre cuestiones relacionadas con la discriminación para erradicar cualquier tipo de discriminación, incluyendo la sanitaria. Y bueno, en un momento más vamos a iniciar de manera formal ya con la entrevista con nuestra entrevistada del día de hoy. Itinerarios. Vicky, te voy a llamar Vicky. Me da mucho gusto que te encuentres el día de hoy con nosotros. Saludo muy cordialmente al doctor Antonio Sánchez Bugarín, quien es distinguido profesor de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Doctora, qué placer saludarles. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y a nuestra compañera maestranda Virginia Franco, bienvenida. Siempre bienvenidas personas como ustedes que hacen investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora, para mí es un gusto mayúsculo que ustedes me entrevisten y me den ese honor. Vicky, tú estás realizando una investigación que tiene como tema la reforma Paridad en Todo y sus implicaciones en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en México, una propuesta desde la crítica
jurídica feminista. Viendo tu investigación, yo quería preguntarte, ¿qué es o cuál es el significado de paridad en todo? Paridad en todo es la reforma que se dictaminó en 2019 en la Cámara de Senadores y que implica una serie de reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de lo cual se derivarán otras reformas a ordenamientos jurídicos, pero que implica que las mujeres deben ocupar cargos de manera paritaria en todos los niveles de elección popular y en todos los niveles de la toma de decisiones, a nivel local y a nivel federal. Relacionado con esto, perdón, quisiera preguntarte si en este caso tú lo dirías es como la participación de las mujeres en el ejercicio del poder. Así es, doctora. De hecho, es la primera vez que en México existe algo de tal magnitud para la participación política de las mujeres. Y ahí era importante resaltar que la reforma a paridad en todo no reconoce a las mujeres como un grupo, sino como la mitad de la población. Y entonces, en esa medida, hay características específicas que deben estar, como bien dice usted, en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder. Nosotros planteamos un sinnúmero de elementos y factores que van a determinar los diferentes temas que abordamos. ¿Qué es lo que la motivó a realizar este tipo de investigación? Que de suyo es vigente, es importante, pero además crea un sinnúmero de factores que van a permitir que usted en algún momento detone otras situaciones que probablemente no ha tenido contempladas y que ya están ahí en su trabajo de investigación. Así es, doctor. En términos jurídicos, casi siento que le estoy entrando al tema al inicio de la ola, que vendrán una serie de cambios y consecuencias sociales que ni siquiera sospecho. Pero quise entrarle al tema porque yo era asesora de la senadora Susana Harp cuando se aprobó la reforma de paridad. Entonces vi muy de cerca, aunque no lo llevé yo, pero vi muy de cerca cómo estaban haciendo todos los trabajos y debates para establecer esta propuesta de reforma, y me quedó claro que había una idea de igualdad que parecía, que daba por sentado, que ya había un sujeto jurídico mujer que todos entendíamos. Entonces me pareció que era importante precisarlo, investigarlo, aunque más bien el orden sería investigarlo, precisarlo, y contribuir al debate que creo que debe existir en todas las reformas jurídicas del país y que creo que hace falta precisar en el caso de la reforma de paridad. Vicky, para quien nos escucha y quien nos verá posteriormente, hablas del sujeto mujer. Yo quisiera que me hablaras del sujeto mujer y también del sujeto hombre en el tema de tu trabajo de investigación. Esa es una pregunta muy interesante y muy difícil, doctora, pero intentaré darle la mejor respuesta. Desde que comencé a analizar qué había pasado en la Revolución Francesa con la idea de que todos los hombres eran iguales y que existieron muchas voces de mujeres disidentes diciendo es que en esa definición no estamos las mujeres porque no ejercemos el derecho a votar y por supuesto menos de ser votadas, ¿no? Es decir, hay una ciudadanía trunca. Entonces, cuando hablo del sujeto mujer, por lo menos en el ámbito jurídico, debería ser un sujeto pleno de derechos, que todavía hay una discusión si es sujeto o se permite que sea sujeta, pero una sujeto, pleno de derechos, que sea contemplada también como quien hace el derecho y construye sus propios horizontes y no como la otredad, no como el grupo discriminado, sino la mitad de la humanidad con características específicas que ha estado histórica y estructuralmente
dentro de un sistema de opresión androcéntrico. Quizás suena un poco rebuscado, pero creo que es preciso. Inclusive, usted toca aspectos como estos que la mujer se ha llegado a cosificar y el tratamiento que se le ha dado a este sujeto, porque ya, bueno, la Real Academia de la Lengua Española ya ha dicho que, bueno, del lenguaje, pero este es muy importante porque hay, usted señala, documentos fundamentales de la ciudadanía ilustrada, la historiografía feminista y el paritarismo francés. De esto, ¿cómo lo retoma usted y cómo lo lleva a efecto para que podamos entenderlo de una forma más sencilla, que sobre todo a los especialistas pues les será muy fácil? Sin embargo, estamos dirigidos y tenemos que utilizar un lenguaje más sencillo, más directo. Sí, yo encontré que tenía que irme a la historia, que no podía hablar de la reforma paridad en todo, sino era preguntándome e investigando de dónde venía esta idea de que tenía que haber 50% de representación de las mujeres. Y el origen lo encontré haciendo un recorrido de la ciudadanía en la Ilustración, y después el primer avance teórico importante que hubo acerca de la igualdad de las mujeres y los hombres fue en la teoría paritarista francesa en los años 80, donde el Parlamento decía, vamos, las mujeres tendrán que estar en el 50%, y hubo un debate riquísimo respecto de, ¿queremos ahí a 50% de las mujeres? ¿Para qué? Si al final van a representar los intereses de todas y todos, ¿qué importa el sexo de si es hombre o es mujer, no? Entonces, ahí en los 80s hubo un debate donde se definió lo que nos llegó a nosotros, a México y a otros países de América Latina, ¿no? Que tiene que ver con, hay características específicas de la situación de las mujeres. Y esa situación de las mujeres se va a conocer de primera mano, pues por las mujeres, ¿no? Los cuerpos que viven, ¿no? Con esas características específicas. No implicará que no representen también al 50% de los hombres restantes, ¿no? Que no tengamos una ciudadanía universal, evidentemente, pero que de primera mano se puedan conocer las necesidades y las especificidades de ser mujer. Uno de los símiles es, por ejemplo, cuando decimos tiene que haber representación de personas con discapacidad. ¿Por qué necesitan ser personas con discapacidad? Porque conocen de primera mano sus situaciones en las prácticas políticas y en el ámbito individual. Muy bien. Vicky, mencionas una ciudadanía universal. En este concepto de ciudadanía universal, necesariamente estás contemplando, evidentemente, a las mujeres. ¿Crees que sea un anhelo universal por parte de las mujeres sentirse ciudadanas? Ahorita se sienten ciudadanas. Yo creo que sí nos sentimos ciudadanas en determinados contextos y que hay muchas mujeres que ni siquiera se plantean eso porque han estado al margen incluso de saber qué es ejercer la ciudadanía. Una vez una persona me preguntaba en Guerrero, una mujer como de 60 años, me preguntaba, ¿pero para qué queremos votar? Y entonces yo me quedé callada porque la explicación es larga, ¿no? Entonces, larga y no sabía yo cómo transmitírsela a alguien que no había tenido las mismas experiencias que yo y decirle, bueno, porque es un ejercicio de toma de decisión en el espacio público y eso sirve para el empoderamiento. Entonces, la pregunta que usted me hace, doctora, es muy interesante porque creo que depende de que las mujeres, las distintas mujeres en distintos contextos podamos saber la importancia de ejercer el poder y participar. Usted habla, Vicky, de una reforma que tiene o percibe que se tiene que hacer y señala que debe ser en 3 ejes fundamentales: las labores de cuidado, la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo y ese tercero, que es la reglamentación de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Aquí me hace ruido eso.
tenemos que reglamentar esa violencia política. Pues no tenemos que reglamentar una violencia. ¿Me explico? Aquí yo creo que sería cosa que usted fuera tan gentil en decirnos cómo lo significaría. Sí, tiene toda la razón en esa precisión, doctor. Esos tres ejes a mí me parecen los que tienen que ir acompañando la reforma de paridad. O sea, las mujeres, la mitad de las mujeres en los puestos de toma de decisión no serviría de gran cosa si no va acompañado de más elementos para ejercer la participación política plenamente. Y esa parte que usted dice, justamente se ha encontrado, sobre todo en este último año, que lleva como contraparte la paridad y la mayor participación de las mujeres, un resurgimiento de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Pareciera que es una reacción. Entonces, cuando yo decía reglamentar, me refería a, en el 2020, se llevó a cabo la reforma para tipificar la violencia política de género, que no estaba. Entonces, con reglamentar me refería a que los estados y los distintos ordenamientos a nivel federal deberán pues adecuarse a esa reforma para ver cómo se le hace frente a la violencia política en razón de género que ha escalado tremendamente. O sea, digamos que es un mal que se ha hecho mucho más visible y que habrá que atender de manera inmediata. Si no, la paridad va a estar ahí generando un conflicto que no se resuelve. Vicky, como mencionabas al principio del programa, se hicieron reformas a distintos artículos de la Constitución que recorren o tocan a los órganos depositarios del poder. En este sentido, esta reforma para las mujeres, sobre todo las mujeres de determinadas generaciones anteriores, les resulta difícil contemplarlas o hacerlas compatibles con las labores de cuidado, porque ven como que el hecho de que las mujeres se dediquen a este tipo de actividades implica desligarse de las labores de cuidado que ancestralmente han realizado las mujeres y en donde poco a poco empiezan también a incursionar los hombres. En este sentido, ¿qué pasa? Y sería una respuesta para todas aquellas que sienten como que va a haber un abandono a quienes requiere esas labores de cuidado. ¿Y qué cambios se tienen que hacer en nuestro modo de vida, en nuestras instituciones, en nuestro sistema, para que las labores de cuidado no sean abandonadas y que reciban a nuevos actores que asuman esas labores de cuidado? Sí, doctora, usted dice muy bien la segunda parte de su pregunta cuando cierra diciendo y que haya nuevos actores en estas labores de cuidado. Yo creo que sí existe un enorme peso en los hombros de las mujeres que participan en política cuando tienen que ir a la asamblea, a la reunión del partido y tienen a personas que cuidar, no solamente hijos, en casa. Yo creo que una de los cambios más importantes que tiene que haber es un sistema integral de cuidados y tendrá que trabajarse mucho en impulsar una reforma y delimitar bien por dónde debe ir, que vaya trabajando para allá. Uno de esos avances, pues por supuesto, fue la creación de estancias para niñas y niños, pero también las labores de cuidado atraviesan por cuando uno tiene que cuidar a la mamá, al papá que está enfermo, a la tía con quien se cohabita, ¿no? Distintas formas de ejercer el cuidado, incluso las propias labores de alimentarse, de hacer, de comer, de vestirse, etcétera. Entonces, tiene que haber un sistema integral de cuidados y también algo muy importante es que en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, tendrá que haber cambios donde las mujeres tengan que soltar o tengamos que soltar un poco de esas labores para que las hagan otros miembros de la familia. Entonces creo que va por dos lados. Por un lado, las reformas jurídicas que tenga que haber para que socialmente haya una transformación y el ámbito doméstico donde ahí tenemos que construir relaciones diferentes. Usted señala algo que me parece muy trascendente y que tenemos que entrarle todos. Habla de repensar
Cuando hablamos de repensar, estamos redimensionando, pero también quien le entre a los temas como estos, que es necesario que estemos todos, tenemos también que tener un nuevo chip, adecuar el chip para podernos entender todas y todos, como usted lo señala, y todes. Es tan importante que estemos considerando, pero que además no nos excluyan a los varones, que no sea un movimiento, que no sea una situación solamente de mujeres. Todos tenemos que estar presentes, mujeres, hombres y todos. En este repensar que usted muy bien y atinadamente señala, es una reingeniería, una reestructura en el pensamiento. Tenemos que ser más flexibles ante todo esto, el contexto que estamos viviendo y lo que usted nos ofrece. ¿Cómo visualiza ese repensar? Pues es muy difícil, doctor. En mis análisis desde el feminismo y desde el derecho, creo que es un cambio de mirada hacia el mundo incluso. Por eso es tan difícil. A veces no es que queramos excluir a los hombres, pero es complicado también entender al otro y a la otra cuando hemos estado en posiciones distintas estructuralmente. Pero yo creo, como usted bien dice, que todos, en tanto humanos y humanas, debemos estar trabajando para la convivencia y lo más horizontal y equitativa posible. Yo en este protocolo de investigación, algo que me planteé como un objetivo que no estará escrito, pero que transversalicé, o que intento que así sea, es que muchos de mis referentes sean textos escritos por mujeres, no para hacer de manera artificial una exhibición de sus voces, aunque no me sirvan para pensar, sino porque efectivamente creo que hay muchísima teoría trabajada por mujeres y que se invisibiliza. No a propósito, por supuesto, pero que se invisibiliza. Entonces, a mí me quedó claro que iba a tomar a mujeres teóricas para trabajar mi tesis, aunque por supuesto hay voces como la de Zagrebelsky, la de Pierre Bourdieu, que están por ahí enmarcando mi tesis, pero sí era importante para mí decir, bueno, ¿cómo se rompe esta mirada androcéntrica que justo estoy evidenciando? Pues dando voz a otras teorías. Entonces, yo creo que es difícil, pero se trata de observar cómo es que construimos nuestro conocimiento del mundo. Vicky, yo quisiera preguntarte, ¿qué falta en México para avanzar a la meta que tú propones? Y para ello requiero que tú me digas a dónde quieres llegar, hasta dónde quieres llegar. Yo creo que falta concientización de la desigualdad estructural por género. Es decir, pareciera que ahora somos todos muy conscientes de la discriminación, pero hay una discriminación que en realidad es opresión histórica, y esa es la discriminación por sexo. Entonces, yo creo que primero visibilizando eso, que desde mi punto de vista en México, por lo menos fue muy visible el 8 de marzo de 2019, en la manifestación, ¿no?, de cómo hay una emergencia por el estado de violencia, desigualdad, etcétera, que vivimos las mujeres. Creo que en el mundo está pasando eso. A mí me gustaría académicamente lograr poner eso sobre la mesa, que el derecho puede tener otras formas de pensarse, que puede construirse con miradas distintas y que lo que se construya jurídicamente puede incluir a las mujeres como entes que actuamos y no solamente como entes que recibimos. Y creo que los debates para proponer reformas de ley tienen que ser más amplios, más profundos y también más filosóficos, tomando en cuenta la historia de las mujeres. Observo que usted tiene, y lo conversamos en algún momento, dentro de estos objetivos que va muy ligada a la pregunta de la doctora Fernández Ruiz. A la paridad, pero
en muchos de esos ordenamientos jurídicos, por ejemplo, en la CEDAW, en la Convención Belém do Pará, hablan de la mujer como alguien, un sujeto, ¿no?, que sufre discriminación. Y, por ejemplo, yo creo, desde el feminismo, desde la crítica jurídica feminista, sobre todo desde Catherine McKinnon hasta Alda Facio, que más que discriminación, porque discriminación es en un plano de horizontalidad, donde alguien, un sujeto tiene características distintas y se le discrimina por ello, yo creo que más bien no podemos hablar de discriminación porque hay un sistema de opresión. Entonces, cuando existe un sistema de opresión histórico, estructural, por sexo, es algo más grande que la discriminación, a la mitad de la población, nada más y nada menos. Entonces, los fundamentos de para qué la paridad tendrían que por lo menos repensarse, en el sentido de, no es para subsanar un asunto de discriminación y para lograr la igualdad, más bien es para poder tener la representación necesaria para contribuir a la emancipación política de la mitad de la población. ¿Y para qué puede servir? Yo diría, no sirve de nada la paridad si no se articulan agendas con enfoque de género muy claras. Uno de ellos, de esos objetivos claros, sería el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Es decir, si habemos 50% de mujeres en el total de espacios de representación, pero no impulsamos aquello que nos emancipa en el espacio público y en el espacio doméstico, no servirá de gran cosa la paridad. Podría ser mujer, hombre, o sería indistinto el sexo. Entonces es necesario puntualizar los objetivos de las agendas de las mujeres. Vicky, hablas de la participación política de la mitad de la población. En este sentido, una vez que las mujeres detentan el poder, ¿qué tanta presencia hay de sororidad? Yo creo que a veces no hay tanta como se podría. Creo justamente que uno de los grandes retos de la paridad, y es muy interesante porque no se habla de eso como objetivo, pero creo que uno de los grandes retos de la paridad es poder construir alianzas y que el mujeres juntas ni difuntas se quede verdaderamente en un dicho vetusto que no diga más que una mentira. Creo que trabajar las diferencias y hacer las alianzas políticas va a ser determinante para avanzar de la mejor manera en la paridad. Yo creo que no hay tanta sororidad como podría haber. Y creo que también siguen ganando los compromisos políticos. Le siguen ganando los compromisos partidarios a una agenda jurídica legislativa con enfoque muy claro hacia las mujeres. Usted acaba de dar respuesta a un término que utilizó la doctora Fernández Ruiz, que así como ese, tiene usted que enriquecer su marco conceptual, porque no es frecuente que escuchemos o que las personas sencillas tengan acceso a estos términos. Y algo que es un término también que sí tenemos y lo escuchamos todo el tiempo, que es ciudadanía. Bueno, ¿cuánto sabemos qué es ciudadanía? ¿Y cuándo nos podemos asumir, ojo, atención, como ciudadanos, Vicky? ¿Cuándo podemos decir que somos un ciudadano? Yo creo que muchos incumplimos con ello, con lo que implica ser ciudadano. En este sentido, ¿qué otros elementos utilizará para redondear su marco conceptual? Hay elementos que es importante. Yo pensaba, justamente, ahora que lo dice, doctor, dejar algunos de esos elementos como parte de un glosario, pero me di cuenta que era necesario meterlos como marco conceptual, porque hacían eso, ¿no? Dar marco a lo que estaba diciendo. De tal manera que saqué del glosario palabras como feminismo, palabras como ciudadanía, palabras como paridad, que yo daba por sentadas, ¿no? Palabras Perdón que le interrumpa. Acaba de decir usted, sacar una palabra como feminismo. Es que hay muchas definiciones de feminismo. Claro. Y entonces usted tiene que dejar muy sentado
en esto es feminismo, cuáles son, y la otra, cuál de esas definiciones o conceptos es el que va a utilizar usted para trabajar su investigación o que va a dejar asentado. Así es, que justo en este entrecruce de términos no bastaba un glosario, sino decir cómo lo estábamos entendiendo, porque incluso la propia idea de ciudadanía, desde la mirada histórica, cambia muchísimo. Ciudadanía deja de ser el derecho a votar y ser votado y y participar en los asuntos públicos para ser la posibilidad, la condición de participar en todos los ejercicios en el espacio público. Entonces, cambia, ¿no? Y, por ejemplo, en la Revolución Francesa, que es desde donde empiezo a rastrear el término, pues definitivamente era un concepto que significara lo que significara, no implicaba a las mujeres. Ahora eso sería impensable. Entonces, esos conceptos serán el marco teórico que sí tendré que definir al principio. ¿Y cuáles son? Ciudadanía, feminismo, paridad, igualdad y emancipación. Porque siempre que hablo de emancipación pareciera que invito a la revuelta y a la revolución, pero en realidad un proceso emancipatorio atravesará por procesos jurídicos y atravesará por una serie de toma de conciencia. Entonces, también me di cuenta que ahí tenía que definirlo, no como un acto que solo se da a través de la revolución y la toma de armas, sino como el derecho juega un papel central en la emancipación de las mujeres. Muy bien. Vicky, fíjate que este programa tiene como finalidad difundir la investigación que realizan los maestrandos y doctorandos de la División de Estudios de Posgrado. Y tú, no, supongo que al realizar este trabajo tú tienes ya en tu mente plasmado qué quieres lograr con esta investigación. Si tú no estuvieras haciendo este trabajo de investigación, ¿contribuirías de alguna manera a lo que tú quieres? Finalmente, toda investigación tiene que tener un beneficio para alguien y supongo que en tu caso, este beneficio no queda nada más en ti, no es solo para ti, sino que trasciende. Si tú no hubieras optado por esta forma de titulación, ¿tú crees que en este caso ese beneficio trascendería a lo que tú quieres? Quizá no. Es decir, mi práctica laboral me pone muy en el centro de muchas de estas políticas para la implementación de la paridad, pero creo que investigar y dejar algo por escrito da la posibilidad de circular el conocimiento. Y me parece central. A mí, después de mi investigación de tesis de la licenciatura, me he dedicado a hacer muchos textos, pero ninguno de investigación. Entonces, este para mí representa la posibilidad de circular mis reflexiones y también de visibilizar aquellas ideas que no son mías, pero que he recogido de autoras que me parece muy relevante rescatar. Me parece central escribir una tesis. Gracias, Vicky. Muy bien. Pues, doctora, yo creo que hemos escuchado cosas muy interesantes, sobre todo de quien investiga, como usted lo decía, que es aquello que nos congratula, ver cómo van avanzando, ver cómo van haciendo ese trabajo de investigación, que tiene particularidades muy importantes y que además nos nutre siempre y nos da posibilidad de ayudar a otros, descubrir, solucionar problemas. Eso realmente nos engalana tenerla por aquí. Pues Vicky, yo la verdad me quedo con varias preguntas, pero el tiempo es corto. Y en este sentido quiero felicitarte por haber optado por esta forma de titulación. Yo creo que aparte de lo que tú mencionas, tienes la oportunidad de que tu pensamiento, tu investigación trascienda más allá de lo que tú te imaginas, que si, vamos a decir, si tú simplemente te hubieras titulado por otra forma, ¿no? Pero en este caso yo creo que traes
no solo en la bibliografía a la que recurres, sino traes un proceso ya de años en ti y que se va a ver reflejado en tu trabajo de investigación. Realmente me da muchísimo gusto, te felicito por ello y bueno, pues nos vamos en estos momentos a la sección de la frase de la semana. La frase de la semana. Pues es importante que invitemos a que nuestro auditorio conozca. Julio Verne, escritor, poeta y dramaturgo francés, señaló en un momento y viene muy ad hoc. La ciencia, sí, la ciencia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia la verdad. Esa es la frase de la semana. Pues bien, tenemos la frase de Julio Verne para meditarla a lo largo de la semana y nos despedimos agradeciendo muy cumplidamente a Virginia Franco. Vicky, ha sido un gusto que te hayas encontrado el día de hoy con nosotros. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Agradecerle al doctor Antonio Sánchez Bugarín, por supuesto, a las autoridades de nuestra Facultad de Derecho, a todos nuestros radioescuchas. Los esperamos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Buenas tardes. Radio Yus presentó Investigando Ando, un programa en donde se escuchan las voces de quienes hacen trabajo de investigación. Producción, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Yus Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.